La mayor parte de las drogas concentran su acción en un tipo concreto de receptores. El principal ingrediente del alcohol, el etanol, golpea casi todo el sistema. Afecta a la red de la acetilcolina, de la dopamina, del glutamato y, sobre todo, al GABA. En el cerebro de un abstemio, el GABA actúa como el gran ralentizador de la actividad de las neuronas. Alcanzando a los receptores del GABA, el etanol exagera la ralentización cerebral. Aquí es donde radica el efecto relajante del alcohol, pero también la somnolencia y la disminución de los reflejos, responsables de 1/3 de los accidentes mortales de tráfico. La repetición de la actividad alcohólica va a provocar unos efectos de adaptación. El organismo tiene una filosofía en la vida, la homeostasis. Es un término un tanto extraño, pero explica algo muy sencillo. El retorno a un estado de equilibrio. No hay nadie más conservador que el cerebro y el conjunto de los órganos humanos. Cuando alguien viene a modificar su dinamismo, sistemáticamente va a intentar buscar un nivel más adaptado a su modo de funcionamiento habitual. Como el alcohol estimula constantemente al GABA, que es un freno, un neuromodulador, entonces, ¿qué va a hacer el organismo para luchar contra esta inhibición? Porque el cerebro tiene necesidad de funcionar, debe funcionar a diario. Al despertarnos, al levantarnos a desayunar, al ir al trabajo para ganarnos la vida, el organismo va a desestabilizar a los receptores GABA. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que va a tener menos receptores el GABA con el fin de evitar que le frenen demasiado. Este tipo de adaptaciones acaba por anclar el alcoholismo en las neuronas. El cerebro está obligado a inventar un nuevo estado de equilibrio. Cuando un alcohólico deja de beber, el ya precario equilibrio de su cerebro se derrumba. Es lo que crea el síndrome de abstinencia. Esto se manifiesta por las mañanas en un nerviosismo, en unos temblores algo perceptibles en las extremidades, por una confusión ansiosa, a veces una pequeña obnubilación y luego sudores, taquicardia. O sea que el corazón late más deprisa y una hipertensión arterial. Si no se tratan estos síntomas, y por regla general son tratados por el sujeto adicto al alcohol, precisamente con más alcohol para disminuirlos, pues bien, a lo largo del día, a veces por la mañana, y de una manera extremadamente rápida y fulgurante, va a desarrollarse un gran síndrome de abstinencia con temblores en todo el cuerpo. En el plan psíquico, la obnubilación va a dar lugar a una verdadera confusión, junto a elementos delirantes que están ligados a una percepción errónea. Es decir, que hace que el sujeto interprete bajo su campo visual objetos de los cuales construirá una imagen propia. Un ejemplo, y se ve muy bien en la literatura y en el cine, es que en su delirium tremens va a interpretar una zapatilla como una rata. Va a ver miles de ratas, invadiendo gradualmente su campo visual, lo que es algo extremadamente angustioso. Este desorden cerebral puede conducir a una crisis convulsiva generalizada y, en casos relativamente raros, un 6%, a la muerte del individuo por una hiperexcitabilidad general y una gran deshidratación. Por un mecanismo aún poco conocido, el alcohol provoca una liberación de dopamina en una pequeña región del cerebro que regula las sensaciones de placer, el núcleo accumbens, un proceso común en todas las drogas y que juega un rol crucial en la instalación de la dependencia.
Desde hace años, la tecnología de la imagen aplicada a la medicina permite a investigadores como Jean-Luc Martineau medir los desgastes del alcohol en el cerebro. Hemos empezado a estudiar a pacientes que vienen consumiendo alcohol con regularidad desde hace unos 15 años. Hemos querido averiguar cuál es el gasto de energía en las diferentes partes del cerebro de estos pacientes y si difiere en relación a los sujetos normales. Nos hemos dado cuenta de que hay una disminución considerable del metabolismo de la glucosa, que es la única fuente de energía del cerebro en todas las partes frontales del mismo. Hemos notado, cuando tratábamos de ver si existía alguna relación entre el consumo de energía en las regiones frontales del cerebro y la ejecución de unas pruebas por parte de estos sujetos, que se daba una correlación. Es decir, que cuanto menos importante era la actividad energética, peor realizaban nuestros pacientes los ejercicios de selección de información, los test de memoria inmediata y las pruebas de supervisión o de ejecución de comportamientos. En los años siguientes hemos querido saber si detrás de estas alteraciones funcionales existían modificaciones en la estructura misma del cerebro. Para eso hemos utilizado imágenes por resonancia magnética que dan una representación excelente de la forma del cerebro, de su anatomía, de la materia gris y de la materia blanca. Lo de materia gris no es más que una expresión. Designa al conjunto de los cuerpos de neuronas, es decir, los núcleos. En cuanto a la materia blanca, constituye el cableado de estas neuronas, la red por la que transita la información en el cerebro. Estudiamos a un mismo tipo de pacientes enfermos ingresados en el área del profesor Reynaud en el servicio de adictología de Villejuif, cerca de París. Estas personas realizaban un consumo regular de alcohol, solicitaban desengancharse de la bebida, pero no mostraban ningún rasgo serio, ningún otro signo de sufrimiento corporal. Estos individuos, según las resonancias y los datos obtenidos con programas de ordenador diseñados para cuantificar la materia gris y la materia blanca, tenían una disminución de materia gris bastante acentuada en las regiones anteriores del cerebro, en las regiones frontales, es decir, en la parte delantera del cerebro, y en las regiones frontales medianas, o sea, entre los dos hemisferios. La novedad en estos últimos años es que las técnicas de análisis de imágenes muestran que hasta en casos de consumo moderado se pueden detectar anomalías, no solamente en su funcionamiento, sino también en la estructura y ultraestructura misma del cerebro. Lo que estas imágenes muestran es que altas dosis de alcohol atrofian el cerebro. Las alteraciones más graves que constatan los investigadores se ven a simple vista en algunos alcohólicos. Tenemos ciertos conocimientos al respecto. No sabemos si estos síntomas son reversibles. Creemos que puedan serlo una vez que dejan de beber, pero no sabemos hasta qué punto esos síntomas son reversibles. Obviamente continuamos investigando para responder a este tipo de cuestiones. Los resultados me dan un poco de miedo. A mi parecer, en ellos se muestra que el alcohol es verdaderamente una sustancia aún más tóxica de lo que yo me imaginaba. Desde hace tiempo, los especialistas en el alcohol tratan de identificar los factores de vulnerabilidad al alcoholismo. Y es la genética la que comienza